mi interés siempre había sido salud mental, era también comenzar a pensar qué tanto se había hablado en comunidades indígenas o en poblaciones indígenas y comunidades rurales de la salud mental y sobre los otomís, que es el término más comúnmente escuchado, pero el término ñañú es justamente el que usan en la región para referirse a sí mismos. Era poco lo que se había escrito. Y de hecho, en general, ¿no? Una de las cosas que ha resaltado en la literatura es justamente decir que hay como un silencio alrededor de este grupo porque pareciera que nunca hablan desde sí mismos o poco se conoce de ellos a través de lo que otros escritores han podido hacer con relación a otros grupos. Entonces, bueno, ¿qué es otra característica de este lugar? Pues las condiciones socioeconómicas. Es una de las regiones más pobres del país. Si bien es el Valle del Mezquital, durante algún tiempo se le llegó a considerar el Valle de la Muerte. O sea, imagínense cómo era por obviamente la calidad de los suelos, la vegetación de tipo desértico, la escasez de recursos. Sin embargo, pues las comunidades y la población ha desarrollado diferentes estrategias. Aquí en la pantalla lo que yo les muestro son algunas de ellas. La imagen que ven en la pantalla es justamente de este raspado de magueyo de lechuguilla para la producción de pulque y de fibra de ixtle. Está la cría de animales, agricultura, pero por supuesto también la migración y quizá la zona, pueden haberla escuchado, está llena de balnearios. También hay una zona donde está esta apropiación de diferentes recursos que se han aprovechado distintas comunidades para desarrollarse, ¿no? Entonces, bueno, la zona es conocida por esto. ¿Qué pasa con los entornos rurales e indígenas cuando hablamos de estos elementos? Pues que verdaderamente siguen siendo caracterizados por estas condiciones o esta situación de vulnerabilidad. Hay una exclusión social y política, desigualdad social y económica, pobreza, estrés, escasez de oportunidades de desarrollo, de estudio, de trabajo. Todo esto, si nosotros nos ponemos a pensar, en realidad sí figuran en la literatura cuando intentamos abordar el tema de la salud mental como factores de riesgo. Sin embargo, ya desde aquí nos volteamos o nos ponemos a pensar, ¿por qué entonces no se desarrollan más trabajos o se dirige un tanto la investigación a indagar un poco más? La amplia tradición migratoria, por supuesto, también es uno de los elementos o ya se ha investigado como cuál es el impacto de estos distintos estresores a los que están expuestos las personas durante el tránsito migratorio y no nada más en el tránsito, sino también al momento de llegar a la ciudad de destino, todo lo que implica el cambio cultural, el cambio en las dinámicas, la exposición al maltrato, a jornadas extenuantes, que en realidad ahorita lo veremos como forma parte de la narrativa del modelo explicativo de la experiencia del padecer mental. Otro elemento que también caracteriza a estos entornos es el difícil acceso a la atención médica. Aquí ya incluso no nos vamos a centrar solamente en hablar de salud mental, es a la atención médica en general. Hay estudios que establecen que el 80% de la población indígena recibe menos explicaciones claras sobre lo que le está pasando. Y por supuesto, están expuestos a un mayor tiempo de espera. También es un sector que cuando le preguntan si desea volver a tratarse a ese centro de salud, es el que dice que no. O sea, hay un menor deseo de regresar a esos centros de atención, ¿no? Entonces, si vemos aquí ya hay una parte de violencia estructural e injusticia o inequidad en cuanto a la distribución de los servicios. Ya si lo pensamos en salud mental, pues incluso nos enfrentamos a que son escasos los recursos, están muy mal distribuidos y no se piensa muchas veces en estos entornos y en esta población. Obviamente que hablar de salud mental también implica voltear a ver la magnitud del problema, voltear a ver las cifras. A veces cuando estudiamos desde lo social tendemos a descalificar y decir que estos son elementos que pueden no servir, pero en realidad nos orientan no solamente para saber la prevalencia de un problema de salud, sino también hacia dónde se dirigen las políticas públicas, porque es importante entender que desde aquí se construye la política, que un problema de salud o no se determine como prioritario tiene también mucho que ver con esto. ¿Qué tanto está impactando a la población? Aquí lo que le presento pues son algunas cifras que estaban vigentes para el 2019
y que de todos modos hoy ustedes pueden pensarlo, lo que implicó la pandemia, ¿no? Ya de por sí, para el año 2019 se decía que 1 de cada 8 personas, o sea, alrededor de 970 millones de personas, presentan algún trastorno mental o afectivo. Y obviamente los principales son estos que ustedes encuentran en la diapositiva: la depresión, que es la primera causa de mala salud y discapacidad, la ansiedad, el trastorno bipolar, la esquizofrenia y por supuesto la pandemia que representó, si se fijan, un incremento que está en el caso de depresión calculado hasta en 28% y de ansiedad hasta un 26%. De hecho, durante mucho tiempo, pues depresión y ansiedad van como de la mano, que es esto que se conoce como comorbilidades. Es muy común que una persona que recibe un diagnóstico de depresión esté presentando también una cuestión de ansiedad. Ahora lo que también se ha estado observando es que incluso la ansiedad se puede presentar y la gente puede expresar estarlo viviendo sin que esté haciendo referencia a la presencia de alguna sintomatología depresiva. Por supuesto que es algo que quiero resaltar cuando pensamos en la magnitud. Sí es importante rescatar las estadísticas, pero también darnos cuenta que la estadística y todo lo que se maneja desde esta perspectiva más institucional es la priorización de ciertos hechos que están calificados o al menos son representados y descritos como objetivos. Porque la idea desde la construcción de una etiqueta diagnóstica es apelar a un carácter universal e independiente de la enfermedad. Esta es una de las principales críticas que, por ejemplo, se le ha hecho al paradigma biomédico psiquiátrico, porque desde la década de los años 60, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud realiza un esfuerzo por localizar alrededor del mundo distintos problemas de salud. La esquizofrenia, lo que en ese entonces se conocía como psicosis maníaco-depresiva, trastornos de ansiedad, la depresión mayor, algunos trastornos orgánicos del cerebro, y la idea era hacer estudios de manera internacional para poder determinar esa universalidad y transculturalidad. En algún momento, algunos asesores, que podemos entenderlo también pueden ser muy opiniones en lo individual, incluso ante la pregunta de qué pasa con los aspectos sociales, culturales o del contexto, dicen que, bueno, no interesan. Al final lo que interesa es construir un manual diagnóstico. Si conocerán, pues existen diferentes manuales de clasificación de las enfermedades. Hay uno que se conoce como la Clasificación Internacional de Enfermedades, que es la CIE, o al menos así se abrevia, la CIE, que van a encontrar 1, 2, 3, 4, era la CIE 10, ahora se ha reformulado a la CIE 11, que es justamente cuando ustedes van al centro de salud y les dan algún diagnóstico, el médico al momento de anotar en la historia clínica que ustedes tienen, asigna un código de un padecimiento que está registrado en esa clasificación o de ese problema de salud, ese criterio diagnóstico. En el caso de los trastornos mentales, pues existe también el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que va en distintas versiones, van en la versión 5ª. Entonces, cuando les preguntan en esta reformulación qué pasa con estos factores socioculturales, pues la respuesta es de que no interesan, que son como circunstanciales, no importan. La enfermedad es la misma en todo el mundo. La esquizofrenia es esquizofrenia, la depresión es depresión. Y entonces se explica como una herramienta que lo único que pretende es tener esta comunicación, lograr esta reducción de la experiencia a un signo y un síntoma que pueda ser traducible y que pueda poner a dialogar un psiquiatra de China a un psiquiatra en Latinoamérica, y estamos hablando de la misma categoría. Esto es lo que también, bueno, desde la perspectiva más crítica o de la antropología médica, que es de donde yo me acerco, o incluso desde el campo de lo social, que también hay psiquiatras con un carácter o bueno, con una perspectiva más social, trabajan y se representa como esta hegemonía del modelo biomédico, que además es el que sostiene la configuración de diversos sistemas sanitarios, ¿no? Y que implica entonces representar a un problema de salud como una anormalidad fisiológica, como una entidad orgánica objetiva sobre la que vamos a poder incidir, que es individual, le sucede a la persona, le sucede en la interioridad, es ajena o independiente a una circunstancia de vida, que en realidad no tanto, si lo pensamos así, o por supuesto que todas las condiciones, y creo que incluso la pandemia no lo mostró, las mismas condiciones
o circunstancias de vida tienen impacto en la experiencia de la persona y sí pueden incidir en cómo se está viviendo representando. Por supuesto, esas cifras que yo les presenté son también de manera internacional. Ahora lo que tienen en pantalla son lo que en México está. La única encuesta como tal nacional de epidemiología psiquiátrica está realizada en el 2003 por el Instituto Nacional de Psiquiatría y ya desde entonces se establecía que alrededor de 15 millones de mexicanos padecían un trastorno. Hasta la fecha no hay como otra encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica. Se han actualizado, está la encuesta de salud, la ENSANUD, de nutrición y salud, y se ha actualizado que hay actualmente, o bueno, más recientemente, en el 2021, 18.1 millones. Los trastornos se mantienen similares, como los más prevalentes: ansiedad, abuso de sustancias, trastornos afectivos. Pero bueno, aquí yo lo que se los presento es porque de alguna manera sí hay como estas prevalencias que sería importante atender, y porque en el caso de la salud mental, si bien hay opciones de tratamiento, la mayoría de la población no tiene acceso. No solamente por esta mala distribución de la que yo les hablé, sino también por el estigma, el miedo a ser señalado, la vergüenza que hay alrededor del problema, el secretismo que se genera, el intento por ocultarlo, que por supuesto elevan el estrés y el malestar que se está viviendo. Aquí en pantalla lo que les coloqué es la brecha de atención, que en el caso de trastornos mentales se habla del 80%, es decir, que de 100% de la población que tiene un problema, el 80% no accede a un servicio de atención. Y solamente piénsenlo, lo que representa tener depresión, lo que representa tener una esquizofrenia, un trastorno de ansiedad, y no acceder, porque ya en el caso de los años, en salud mental, si bien llega a variar por el problema de salud del que hablemos, se estima que se llega a tardar una persona en llegar a un servicio entre 4 y 20 años. ¿Qué representa en términos del impacto, del cambio, del desgaste, del deterioro a la salud y de los que rodean a la persona, el que alguien viva, si quieren váyanse al rango más bajo, 4 años con una depresión, con una esquizofrenia, lo que va a implicar para la persona y para su círculo cercano? Por supuesto que hay un impacto. Y finalmente yo les pongo una frase de esta asignación diferencial de diagnósticos en función de rasgos étnicos. Si se fijan, ahorita yo les hablé de cifras de la encuesta, pero nunca se toca una particularidad de qué pasa en entornos rurales indígenas, qué pasa con esos grupos, hay una diferencia o una diferente prevalencia. En este estudio que les digo que se hizo en los años 60, muchas críticas que han venido desde el mismo campo de la psiquiatría han hecho estudios ajenos o alternativos a estas encuestas nacionales que muchas veces se hacen, de cómo se asignan los diagnósticos, y se han encontrado que es más probable que un grupo minoritario, que un grupo étnico, o incluso entre esta diferencia, mientras no sea caucásico, puede recibir un diagnóstico de un problema de salud mucho más severo, o puede ser más fácilmente asociado a comportamientos criminales, a mayor violencia. Ahí hay también como parte de estas representaciones que están en juego dentro de esta estructura y que nos llevarían a discutir el propio paradigma biomédico, psiquiátrico, como una construcción social, cultural que responde a una particular época, a determinados intereses académicos, políticos, económicos, que tendríamos que discutir. Y, por ejemplo, me gustaría para este momento mencionarles, no sé si ustedes han tenido oportunidad, hace tiempo, no sé si el año pasado, el anterior, se sacó a la luz un documental que se llama La mujer de estrellas y montañas. Si pueden, por ahí búsquenlo. Y ese documental relata la historia de una mujer indígena tarahumara que fue internada en un hospital psiquiátrico en Estados Unidos, en Kansas. Ella era corredora, sale a correr, en realidad, pues sí, cruza la frontera y está allá. No habla, por supuesto, español, y es justamente por ello por la que le internan, porque no le entienden, y por la actitud y mucho de lo que se expresa y su comportamiento, entonces asumen que tiene un problema psiquiátrico, la medican y está internada durante 12 años. Por supuesto, el documental les va a hablar de toda la estrategia que se siguió, como en algún momento una asociación civil se hace cargo de esta situación,
después de 12 años la regresan a la comunidad y pues todo lo que implicó y todas las situaciones de injusticia a las que tuvo acceso. Pero esto al menos nos lleva a pensar, pues, cuál es ese criterio, ¿no? Bajo el que nosotros vamos a asignar un criterio y qué pasa con estas comunidades y que, por supuesto, hay muchas veces no está esta apertura o acceso no solamente a la atención, sino a un intérprete traductor. ¿Cómo era posible que nadie pudiera decir o identificar que él solamente estaba hablando en otra lengua? Y obviamente, si hubiéramos traído intérprete traductor, podría haberse expresado o podríamos haber entendido qué estaba pasando con esa mujer, ¿no? Entonces, en este sentido, al menos es pensar que no es justamente la comprensión de la experiencia de una persona lo que está al centro de estos procesos o de estas situaciones, ¿no? Sino lo que les decía, ¿no? El logro de una clasificación lo suficientemente eficaz, transcultural y absoluta, que simplemente nos permita, en términos operativos, asignar etiquetas a diferentes trastornos. No es que no haya trabajos, investigaciones que se hayan interesado en la experiencia de la población rural indígena. Sí lo hay, pero no estas encuestas grandes y nacionales. ¿Qué nos dice la literatura? Alguna de esta literatura, principalmente desde el enfoque o desde la psicología, hablan de prevalencias de depresión que son mayores en hombres en entornos rurales comparado con población urbana, pero digamos que solamente se señala esto, no se habla más. Hay otros trabajos que, por ejemplo, llegan a sostener que las mujeres pueden no presentar problemas de depresión y de ansiedad porque el ser sufrido y abnegado es un rol que está premiado socialmente dentro de algunos grupos. Y entonces pareciera como que esto favorece que no se exprese la depresión. Estos son como esos hallazgos que pues yo les mencionaba, bueno, están ahí y hacen a uno preguntarse, ¿es esta una interpretación válida? O en realidad tendríamos que preguntarnos más si es que nosotros no estamos entendiendo cómo se expresa la depresión en estas regiones, los sentidos y las formas que está adoptando, más allá de que el ser sufrido y abnegado, digamos que simple y sencillamente premiado socialmente. Si bien ese es el rol que a lo mejor se le da a la mujer, ¿qué implicación también tiene eso en la misma vinculación o en la construcción, pues, de estos sistemas, ¿no? Sexo-género y de las relaciones y de las experiencias en el colectivo. Por supuesto, les decía, las estimaciones de la encuesta de salud y nutrición hablan también de prevalencias más elevadas en población rural, en adultos mayores de poblaciones rurales y que, por supuesto, mientras más bajo sea el índice de bienestar, hay una mayor probabilidad de presentar problemas de salud mental. Entonces, todo esto nos hace, o bueno, para mí, vuelve interesante discutir este campo en términos de la salud mental y pensar qué tanto acceso hay a la atención desde esta perspectiva que les decía, ¿no? Y también ponernos a reflexionar, o por lo que se los quisiera dejar, es cómo se dan este proceso de construcción de ese otro o de esa alteridad como alguien anómalo o fuera del lugar. Piénsenlo en estas categorías que surgen o que están desde la colonización, ¿no? Hacemos estas dicotomías de un salvaje y un civilizado, que mucho recayó en grupos y poblaciones indígenas donde se dudaba si tienes alma, si podíamos considerarlos verdaderamente seres humanos y que aunque podamos decir, bueno, pero eso fue la época de la colonia, no han dejado eh, de contribuir a la construcción de estas nuevas lecturas de diferentes situaciones. En el caso de la salud mental, en algún punto se hablaba de enfermedad mental y la enfermedad mental durante el siglo XIX, pues había médicos que lo relacionaban como un mal de la civilización o decían que era un problema de la modernidad. La urbanización, la industrialización, el estrés del progreso que estaba implicado, pues hacía que las personas, y sobre todo las mujeres, pudieran presentar un problema de salud mental. Pero entonces los grupos indígenas, pues se sostenía así, carecen de estrés, carecen de novedad, nada les levanta sus pasiones y por tanto entonces no serían capaces de enloquecer como cualquier otra persona civilizada. Ya desde ahí lo vemos que en realidad se continúa
hasta cierto punto en nuestra historia y en la historia de cómo se va construyendo el sistema sanitario y la atención en el campo de la salud mental desde aquí, porque además si ellos no van a enloquecer, ¿qué sentido tiene brindarles un servicio para atender o incluso voltear a preguntar la prevalencia, ¿no? Por supuesto, también la categoría de enfermedad mental estuvo ligada a la degeneración y se hablaba en este aspecto moral o todo lo que representaba de degeneración genética, social, moral, los homosexuales, las prostitutas, una persona con epilepsia, todos ellos encajaban, ¿no? Como en esta parte degenerativa, que además había que erradicar en este sentido. Otros elementos desde la parte de lo social y trabajos que se han hecho han intentado rescatar más este aspecto o este rol moral social, justamente porque es como un poco el desentendido desde la psiquiatría. Pero ¿qué tenemos aquí? Que resaltan más elementos mágicos religiosos, donde la enfermedad mental sigue siendo vista como una transgresión, como resultado de un castigo, como algún destino, la violación de la costumbre. Y aquí lo que yo les quiero poner es como tres sugerencias que salen de este libro de Entre Tarahumaras, Coras y Huicholes, porque me parecen importantes. Porque incluso en algún momento Eduardo Menéndez es un antropólogo médico, bueno, que ha desarrollado gran parte de la teoría en el campo de la antropología médica crítica, que justamente él decía, es cierto que debemos de seguir visibilizando la interacción de diversos procesos en la configuración de una experiencia vinculada a diferentes problemas de salud, no solamente al padecimiento mental, pero ya no nada más se trata de visibilizarlo y seguir diciendo, bueno, no, aquí la realidad es que tiene el rol de establecer un orden, de hacer que una persona no viole el costumbre o del deber ser, sino ya tenemos también que comenzar a trabajar más en la comprensión de las barreras y los desafíos que implica integrar de verdad en la atención distintos modelos, la diversidad de sistemas médicos y prácticas curativas. Ya estaríamos hablando de este modelo biomédico que se ha calificado de hegemónico y la medicina tradicional, que tanto pueden integrarse y pueden entonces generarse como dos modelos que no estén confrontados, sino entren en negociación o en colaboración. Tenemos como que trascender ese punto y en el campo de la salud mental me parece que es importante esto que se señala de que hay que priorizar el trabajo interdisciplinario, dejar como de decir, pues bueno, yo desde la antropología no trabajo con algún psiquiatra porque tenemos miradas opuestas. Hay que integrar estas miradas, hay que entrar en un diálogo, aportar esta perspectiva etnográfica. Sabemos que se trabaja con instrumentos y que muchas veces los instrumentos no logran capturar esta experiencia o esta traducción cultural, pero bueno, también un poco acercarlos a estas comunidades, hacerlos pertinentes, adaptarlos. En el caso de la salud mental, ustedes van a trabajar o se trabaja con el relato de la persona, cómo externa lo que está viviendo, es con la palabra, con la voz, con ese diálogo. Si no se puede hacer muchas veces desde la lengua en la que yo hago esta representación del mundo, pues sí puede quedar como muy mutilada la posible explicación a la que tengamos acceso. Y lo ideal sería tener estas adaptaciones, poder trabajar con estas traducciones e interpretaciones. Y por supuesto, el último punto es lo que les decía, ¿no? Lograr integrar los tratamientos médicos locales, sistemas de cuidado, redes de apoyo que de verdad se encuentren y no verlos desde la mirada como actualmente muchas veces se ha hecho de descalificar, de tratar como algo que no importa o que no aporta. En este panorama, entonces, es que yo decido trabajar la salud mental en el Valle del Mezquital, que ya les decía, es principalmente habitado por el grupo étnico ñañú, y me enfoco en la experiencia. Y la experiencia entendida como este acto humano y acceder a esos significados que están impregnados en esta experiencia, que además implica, desde la perspectiva de la persona, articular, digamos, cuando yo tengo una enfermedad, esta pregunta es el de por qué yo, porque a mí, yo sé que me van a decir, quizá en una gripa no me lo pregunto, pero cuando a alguien le dan un diagnóstico de usted tiene cáncer, incluso usted tiene diabetes, usted tiene esquizofrenia, vienen las preguntas del por qué yo, porque a mí, e incluso en el proceso mientras lo estoy viviendo y estoy experimentando todos esos cambios y esas implicaciones. ¿Por qué? Porque cuando aparece este proceso de salud,
implica una ruptura de un flujo cotidiano de la vida, de las actividades que yo estaba haciendo, de mis relaciones, y obviamente empiezo a experimentar cambios. Tiene un impacto no solo personal, sino también social, y yo tengo, hay un esfuerzo de la persona por identificar el origen, por situarla en mi historia de vida, darle un significado, incluso un propósito de por qué me está pasando a mí. Y son estos cuestionamientos que ponen entonces en perspectiva pasado, presente e incluso futuro, ¿no? Mi posibilidad o no de recuperación y si voy a volver a estar como antes estaba. Entonces, para mí la experiencia pues es este recurso o esta perspectiva para pensar esa realidad, no solamente de manera individual, atender a los procesos reflexivos que tienen que tienen lugar en la persona, acceder a la narrativa que se construye, que en realidad es lo que yo coloco en el trabajo como modelos explicativos, que serían esta serie de conceptos, significados, explicaciones que se construyen alrededor de un problema de salud. Cuando ustedes piensan en creencias o representaciones de un proceso de salud, es digamos como en general, no con un proceso en específico. Los modelos explicativos es un concepto que intenta dirigirse a cómo se construye la explicación de la persona con relación a un problema específico de salud que está atravesando. Puede ser de diabetes, puede ser de esquizofrenia, de depresión, de cáncer, y tiene estos 5 elementos. Habla de la etiología, es decir, le atribuyes una causalidad, te lo explicas o identificas ese origen, estableces una temporalidad, cuando inició, identificas ese primer síntoma o esa primera sensación, cambio que experimentaste, y a partir de ahí tú dices, claro, ahí comencé a sentirme así, o ahí comenzó mi problema de depresión, y eso implica ir a una experiencia pasada. La parte de la fisiopatología, bueno, me explico qué me está ocurriendo en mi cuerpo, más allá de ir con un médico y que me lo explique a mí, hay una explicación que nos damos propia, establecemos ese curso de la enfermedad y finalmente, pues también, en función de todo esto, accedemos o no a un tratamiento, identificamos posibles especialistas que nos pueden ayudar, es cuando decido acercarme o no a determinado centro de salud, médico, al curandero, sentir que me están haciendo brujería y entonces tengo que ir. A partir de eso es que entonces estamos estableciendo. Y por supuesto, lo que era rescatar, o si han escuchado, yo todo el tiempo hago referencia al padecimiento mental, porque también desde la antropología se hace esta como distinción, ¿no? La enfermedad como tal es una representación que vendría desde este modelo biomédico y el padecer sería un concepto para hacer referencia a la experiencia que está viviendo la persona, la forma en que enferma, la dota de significado, participan otras personas del círculo cercano, la familia, de la comunidad, y es este rol también como una persona que ya tiene un problema, cómo soy visto y cómo soy incorporado. O sea, es un sentido como más amplio en la interacción y esta parte del padecimiento. Entonces, esta como tridimensionalidad, porque también desde la antropología se ha visto la enfermedad como disease, el padecimiento que es illness, y el sickness o el malestar, que estamos hablando de todos esos determinantes sociales, si quieren verlo, como es todas esas circunstancias o condiciones estructurales, la desigualdad, que van a incidir en la configuración de ese proceso, ¿no? Esto es como más desde la antropología. ¿Qué era entonces indagar en el trabajo? Pues había que conocer la representación sociocultural del padecimiento mental en esta región o sus modelos explicativos. Describir cuáles son esos aspectos o procesos que intervienen en esta construcción, cuál es el papel que juega el problema o la enfermedad en la vida de los hombres y las mujeres y dar cuenta del proceso de negociación que tiene lugar en la región. ¿Por qué les decía proceso de negociación? Porque en el Valle del Mezquital existe algo que se conoce como modelo Hidalgo en salud mental. Hace mucho tiempo, no sé si ustedes recordarán, por 1912 o por 1900, se abre la Castañeda. Existió el manicomio de la Castañeda en Ciudad de México, que de hecho era uno de los íconos como de modernidad. Bueno, creo que fue décadas después, en 1900, pero bueno,
Se abre la Castañeda, es un manicomio, el modelo es asilar, se internan a las personas, muchas veces se abandonan y sí es presentado en los periódicos de esa época como el ingreso de la modernidad de México al mundo, ¿no? Obviamente el modelo de la Castañeda no funciona, se entra a una dinámica de reformas psiquiátricas y resultado de eso se construye toda una red por ahí de 1900, desde 1940 se empiezan a construir diferentes hospitales psiquiátricos en distintos estados, por ejemplo, en Guanajuato, en Ciudad de México, en el Estado de México, en Oaxaca, en Sonora, en Tabasco, se construyen y se empieza a enviar a la población que estaba en la Castañeda. Ese proceso sigue hasta a finales de los años 60, en el 68, que es cuando cierra, me parece finalmente ya la Castañeda, y se construyen distintos hospitales. Uno de esos es un hospital que se llama Fernando Carranza, que tiene lugar en Hidalgo, en Iyacalco. Ese era un hospital como la Castañeda, asilar. Podía llegar el paciente y durar muchos años o ser abandonado y ahí estar en tratamiento. A partir de su creación en 1968, pues empezó con los mismos problemas, sobrepoblación, había muchas partes que no estaban bien construidas, no estaba terminado. Desde su creación o desde su apertura hasta el cierre, recibió muchas denuncias de violación a los derechos humanos. Y entonces en el año 2000, resultado de esas recomendaciones y denuncias, se crea esto que es Modelo Hidalgo en Salud Mental. Era un proyecto y un programa piloto que de funcionar se instauraría en diferentes estados de la República. ¿Qué implicaba el Modelo Hidalgo? Que este psiquiátrico ya no iba a ser de estancias largas, ya no podían estar las personas más de 3 meses, iban a ser pequeñas villas, iban a tener casas de medio camino, es decir, las personas iban a salir de aquí a los 3 meses, pasar a esta casa de medio camino donde se pudiera trabajar más en su inserción social y luego regresar a la comunidad o con la familia. Pero uno de los elementos también importantes era integrar la atención de la salud mental al primer nivel, que son los centros de salud. Ustedes iban a un centro de salud e iban a encontrar un consultorio que se iba a conocer como esto que es núcleos básicos de salud mental. En el caso de Hidalgo, hay 84 centros de salud. Bueno, pues en esta parte se aperturaba este consultorio y tenían un médico que podía ya atender a las personas, darles el diagnóstico, darles un tratamiento. Eran médicos generales, solamente habían recibido un diplomado. Yo trabajé o me acerqué a la población en estos 4 núcleos básicos, Alfa-Jayucan, Ixmiquilpan, Cardonal y Chilcuautla. Ahí es donde trabajé y a partir de eso contacté a las personas que tenían un diagnóstico de trastorno mental, población general y el personal de salud, con quienes hice entrevistas semiestructuradas y a profundidad para conocer estos 4 elementos o componentes de los modelos explicativos y hacer este análisis cualitativo. ¿Qué encontré? Bueno, en realidad trabajé con 36 personas que habían recibido estos diagnósticos. Les presento que el diagnóstico principal era de depresión, ansiedad y esquizofrenia. Eran los 3 principales. Justamente yo me centré en depresión, ansiedad y esquizofrenia. La mayoría estaban solteros, tenían educación básica. Y bueno, específicamente en la representación del problema o del padecimiento mental, que se encuentra que en el caso de las personas entrevistadas, muchos de ellos no habían recibido o no le habían puesto un nombre a la experiencia que vivían hasta antes de llegar con el médico. En algún momento sí podía usarse la categoría de mal de los nervios, pero para ellos la depresión o incluso la esquizofrenia formaban parte del mismo cuadro o problema de salud. Había una representación, digamos, unificada, continua. La sensación de ambigüedad, la confusión y el sufrimiento formaba parte de ambas experiencias y la distinción solo era una cuestión de grado. Si yo no me cuidaba, la enfermedad iba a avanzar hasta la pérdida del sentido, que se colocaba más en el lado de la esquizofrenia, pero yo empezaba con este vacío, con esta depresión y con esta ansiedad. Por eso les digo que había una representación unificada, que además era continua, y que entonces esta clasificación en distintas categorías médicas o psiquiátricas provenía hasta el contacto cuando ya llegaban al centro de salud. Obviamente, en el caso de depresión, pues tenían que ver con rupturas, con infidelidades, con una cuestión más de los roles de género que se estaban viviendo, con la pérdida o los duelos
que no podían cerrarse. En el caso de la esquizofrenia, perdón, estaba más vinculado a una cuestión o la relación con la divinidad, si era este ejercicio o Dios como este castigo divino que yo estaba recibiendo para encaminarme dentro de este deber ser del que yo ya me había salido. Por supuesto, implicaban experiencias o, bueno, comportamientos como es que ya le grito a mi mamá, cosa que no está bien, dejo de ir a trabajar cuando en realidad yo debería de trabajar, lavar, planchar, ya no quiero cocinar. Entonces, dejar de cumplir estas labores domésticas o dejar de cumplir mi rol y pues rompía el orden social y moral. Aquí pues solamente les presento como algunos testimonios de cómo hablan de esta parte, ¿no? Tengo una hermana que se fue a Estados Unidos, tenía un grado ella más fuerte y en este caso él tiene depresión, pero dice, ella tiene esquizofrenia y por supuesto que si yo no voy a mi consulta y no tomo mi medicamento, voy a terminar como ella, en esta parte de no tenemos problemas de salud distintos, ¿no? Ellos mismos dicen, no sé si le llaman de diferente manera, pero es la misma enfermedad que tenemos hombres y mujeres aquí. Algo que aprovecho de mencionarles en este punto es que todas las personas, yo llegué para indagar los procesos de salud y enfermedad en el campo de la salud mental. Todos cruzan con la migración, todos eran migrantes, la mayoría eran migrantes que habían vivido en Estados Unidos y regresaron a la comunidad para tratarse por diferentes circunstancias, porque se habían acabado el dinero allá y por supuesto aquí iba a ser menos costoso por la cuestión de la lengua, porque allá, aunque algunos de ellos reconocían que les habían puesto un traductor, no era lo mismo y querían hablar o en su lengua o en español, pero sentir más familiaridad con el médico que iban a explicarle lo que les estaba pasando. Todos regresaron a la comunidad para poder recuperarse y en algún futuro poderse acercar o poder regresar a Estados Unidos. Otros cuantos eran familiares de personas que habían migrado, las mamás, las abuelas. Y bueno, finalmente también hay un carácter transitorio, lo que identificamos. Esto sí es algo como muy prevalente. No hay esta visión fatalista. Sí hay una posibilidad de recuperación, hay un futuro esperanzador respecto a que voy a poder estar bien. De hecho, por ejemplo, en el último, ¿no? Habla de esto, de Dios disciplina a los que ama y a mí me disciplinó y esto fue para mi bien, porque además a partir de esto hay una reformulación, una transformación de la persona y entonces yo ya voy a poderme recuperar y reinsertarme a la vida social. ¿Cómo podríamos entender los modelos explicativos? Hay una experiencia de pérdida, carencia de algo, de un vínculo significativo. Aquí también esto tuvo incidencia en este elemento. En la región y como en muchas otras, como parte de este proceso de aculturación o de construcción de esta identidad de lo mexicano, se vivió un proceso de violencia estructural donde se obligó a muchas comunidades a abandonar su lengua, a que no se enseñara. Las personas eran encarceladas, eran golpeadas. Muchas veces se tomó la decisión entonces a mi hijo o a las generaciones más jóvenes no enseñarles la lengua, además de que al desarrollar el comercio era prioritario hablar español o poderme comunicar en español para la parte del comercio. Esto sí tuvo un impacto porque muchos de ellos lo que van a ver en este testimonio que yo les pongo es como una mujer cuando habla de la parte de depresión y en este esfuerzo por darle un sentido y un origen, hace referencia a cómo sus padres hablaban la lengua, ella ya no, y para ella eso le generó un vacío y una imposibilidad de comunicarse y poder recibir cariño. Y de todos modos se habla de cómo es la dinámica, que si ella asume no haber recibido cariño, pues sus padres tampoco. Habla de la vida que le toca a su mamá con una persona que la golpeaba, que no recibe amor, que tuvo demasiados hijos, y la vida también que tiene su padre al ser explotado por la suegra, solamente ser usado para producir y vender pulque. Y ella explica cómo en estas circunstancias yo hubiera podido recibir un poco de cariño, aparte de que ni siquiera nos entendíamos qué estábamos hablando. Entonces, aquí hay esta pérdida que hace referencia para mí, o como construyo esta representación del padecimiento, como una crisis del significado personal, de la presencia de la persona en el mundo, que obviamente es la que tiene que entrar en un proceso de reconstrucción
y que aquí hablamos de una política pública que además incidió en estas condiciones de vida. Hay otros elementos como pueden ser la migración, la modificación de los roles, de los vínculos, por supuesto. En las comunidades o en el Valle del Mezquital, la ciudadanía y todo, el jefe de familia y quien tiene la voz de mando es el varón y son quienes migran. Entonces, la mujer puede muchas veces quedarse con la familia política, pero solamente es como quien se hace, cuida de ella, pero en un sentido más vigilante, ¿no? De comportarse o de supervisarla en términos morales. Tiene que acceder o hacer todas las responsabilidades que tenía el varón, pero sin tener los mismos derechos, porque aunque el migrante está en Estados Unidos, es el que tiene pues la voz y el peso para decidir en muchas asambleas o en diferentes elementos. Los hijos se ven obligados a entrar a un círculo de trabajo, a un circuito de trabajo. Por supuesto, les decía, la relación con la divinidad y con el juicio sobre sí mismo, sobre lo que está bien y lo que está mal, que en conjunto hablan de tres procesos, o yo identifico que hay tres procesos de redefinición. Un sentido de sí mismo, un sentido de conexión con las otras personas y con el colectivo y con mi comunidad, y de objetivo o esta parte del propósito, donde voy a desarrollar diferentes estrategias, me voy a reafirmar de manera más positiva, cuestionarme ciertas normas y valores y construir diferentes vínculos emocionales a partir, pues, de mi experiencia, ¿no? Esto es lo que yo identifico y aquí hay solamente como algunos casos, cómo se van desglosando en el sentido de la migración. Pues tenemos que en la región hay una población migrante que son básicamente hombres jóvenes indígenas. Algo que van a encontrar en la literatura con relación a salud mental es esto del síndrome de Ulises, que en realidad es un autor español que dice que son personalidades vulnerables las que desarrollan trastornos mentales cuando migran. De nueva cuenta es como todo está en la interioridad del individuo y no tanto en las circunstancias estresantes y el maltrato que pueden sufrir. Sin embargo, les menciono otra que en el caso de México se estableció que es psicosis del repatriado. Cuando la Castañeda estaba, había un convenio con Estados Unidos, trabajadores agrícolas que por temporada iban a trabajar, regresaban o eran deportados por Estados Unidos porque ya estaban enfermos, tenían ideas delirantes, lo que se conocía como psicosis. Entonces, cuando se estudió, se crea esta categoría por psiquiatras mexicanos, no se incorpora ningún manual, pero tenían esta categoría y resultaba del maltrato, de las jornadas de trabajo, de la mala alimentación. La manera en que las personas o los trabajadores se recuperaron era entrando a un buen régimen de alimentación, logrando descansar ya aquí en México, viendo a su familia, dejando de sentir la nostalgia por la ciudad de origen y eran dados de alta al cabo de 2 meses. Entonces, desde la etnopsiquiatría, por ejemplo, se ve o se entiende que el sistema cultural es como una especie de mapa, que por supuesto cuando yo migro y me enfrento a otro sistema cultural, puede ser que no tenga todos los elementos o no me estén funcionando estas defensas culturales y entro en este proceso de crisis que sin embargo, al momento de regresar, puedo entonces yo encontrar mejores herramientas para poderme enfrentar o darle sentido a la experiencia que estamos viviendo. En el recuadro lo que les pongo pues son justo estos elementos estresantes, ¿no? La exposición al nuevo contexto, las dificultades para adaptarse, el rechazo que hay en la sociedad de destino y por supuesto los lazos familiares y comunitarios son ese elemento que aporta a la recuperación porque permite cohesionar al grupo, reproducir los valores y darme como ese elemento del que yo me voy a agarrar para poder darle sentido a la experiencia que estoy teniendo o extender mis redes de apoyo lo más que se pueda para afrontar esas experiencias adversas. Les dije que también estaba la parte de las familiares que se quedan. Obviamente aquí ven las dimensiones de estrés que experimentan aquellos familiares. Se preocupan por el bienestar de la persona, obviamente les aumentan los conflictos familiares, se perciben incapaces de enfrentar la vida, cambian los roles, pero también incluso cuando las mujeres migran, también allá
es esta parte del nuevo contexto de se sienten sin las herramientas para poder ser buenas parejas, buenas mujeres, en este contexto en el que no entendemos. Entonces, pues hay una gestión de todos estos elementos y de esta espera. Aquí el testimonio que les puse es de una mujer que habla de esta espera desesperante porque fallece su hijo y a partir de ese duelo tan difícil de llevar a cabo, en la espera del cuerpo de su hijo para poderlo sepultar en la comunidad, para volver a verlo y despedirse de él, es que ella desarrolla depresión, ella es diagnosticada y entra en un tratamiento a partir de ese duelo que vive con su hijo que es asesinado en Estados Unidos, que es indocumentado y que por supuesto eso dificulta y que justamente ella dice, ¿no? Es una espera desesperante porque no puedo traer el cuerpo de un día para otro y darle una cristiana sepultura, poder llevar a cabo todo el ritual que a ella le permitiría dar ese cierre. La otro elemento que les decía es el discurso, bueno, este elemento religioso, ¿no? Del castigo divino al amor de Dios, que un poco ya lo hablamos, de cómo se asume que yo pequé y al ser pecador, este pecado me implica una pena, ¿no? Y entonces un castigo, y en ese castigo se expresa el amor de Dios y también se expresa a partir del cambio y de la mejora como persona y de esta lucha. En el caso del testimonio que les pongo, es una persona que además dice, divide sus hemisferios y es como una lucha entre lo bueno y lo malo, el bien y el mal, que está ocurriendo en su cerebro por obra de Dios para hacerlo una mejor persona. Finalmente, pues lo que les decía, la complejidad de los afectos, quizá aquí solamente les resaltaría pues este testimonio de que representa esta construcción, ¿no? De cuando yo era chica, mi papá siempre decía, deberíamos echarla a los cerdos porque era mujer. Eso era como lo que estaban viviendo. Pero la contraparte también es construir esta masculinidad que también se convierte en un peso para el hombre, porque en él dice, yo siempre pensé que era un superhombre, que no me afectaba nada, que lo podía todo, y en algún momento hace crisis esa misma imagen que tiene de esa masculinidad que le exige la comunidad y no puede sostener. Entonces, de alguna manera, pues esto también ya entra con una cosmovisión, como cierta parte femenina, que en el caso de los otomís, o bueno, de los ñañú, está asociada con la parte baja del cuerpo, encarna lo sucio, lo malo, lo podrido, que está más asociado con la mujer, mientras la parte superior, que es lo bueno, la pureza, la fuerza, está asociada con lo masculino, pero vemos cómo todos estos símbolos en algún punto comienzan a ahogar la experiencia de las personas a partir, sí, de la violencia, de la experiencia de temor, de rechazo, de vergüenza, para consigo mismos y con esta expresión de la vida en pareja o al menos en la construcción de las relaciones sociales. Algo a lo que tuve acceso también es algo que se conocía como clínicas de contención de la depresión. Esto fue un programa que existía solo en uno de los centros de salud y eran sesiones psicoeducativas. Se los menciono aquí porque fue un elemento importante donde no solamente había este elemento de psicoeducar a las personas, ¿no? Sino que desde la perspectiva de los participantes era visto como un proceso de revisión y desaprendizaje de todas esas normas y roles de género y todo lo que les había dicho su grupo desde que eran pequeñas, y no nada más era poner en discusión y reflexionar en ese espacio, sino también convivir y vincularse emocionalmente. Podían hablar de lo que sentían, conocer la experiencia del otro y reconocerse, es lo que les pongo abajo de favorecer esta comprensión emocional de uno mismo en el reflejo del otro, que podríamos, o al menos yo en el trabajo lo pongo con un concepto de Jimeno, que es como esta construcción de comunidades emocionales, donde circula la emoción o las emociones y creamos en conjunto o en colectivo un proceso de acción restaurativa que todos compartimos. Creo que el elemento fundamental de esta clínica no solo es la psicoeducación, sino el haberse colocado como ese espacio en el que ellas podían volver a construir sus vínculos emocionales que habían roto o que se rompieron en la experiencia del padecer, en toda esta parte del aislamiento, en el cómo me estoy sintiendo, en esta confusión. Aquí la clínica logró restablecer esos vínculos y eso es lo que los mantenía y todos los años y podían
siempre estar reflexionando de lo que iba pasando. Entonces, creo que es un elemento de esos que aporta la comunidad y de estas redes que pueden servir y que se pueden integrar al sistema de atención. Pues ya finalmente, pues para ir como cerrando, es cómo podríamos repensar entonces esta experiencia de enfermedad mental. Insisto, para mí el padecimiento debíamos de empezarlo a entender como un momento de crisis o ese momento, espacio de fragilidad de la presencia de la persona en el mundo, de su existencia, y entender qué es lo que ve amenazante en el mundo, intentar acceder a este aspecto más simbólico cultural, comprenderlo desde esa propia persona, dejarlo de ver como alguien que solo va a recibir de mí este tratamiento o este control del cuerpo, que prioritariamente es farmacológico, y reafirmar a la persona en este proceso activo, ¿no? De mejora, que participe, que tome decisiones y que, por supuesto, en el caso de todos ellos, la recuperación era posible, porque a diferencia de otros campos de la salud, no vamos a hablar de curación, pero sí vamos a hablar de que ellos van a desarrollar esta capacidad de definirse más allá de un problema de salud. Algo que hace el estigma en el campo de la salud mental es, por ejemplo, decir la persona es depresiva, es esquizofrénica, es bipolar. Define la totalidad de la persona a partir de una etiqueta y eso no. La persona tiene que definirse más allá del proceso que está viviendo, porque esto es un elemento más de la experiencia, de la totalidad de la experiencia de vida. Si pensamos o podemos discutir dos figuras que se crean, desde la psiquiatría les dije, ¿no? Hay un yo o un sujeto que es genético, cerebral, neuronal, racional, muy individual, separado de su contexto y de su circunstancia, mientras que desde el lado del Valle del Mezquital o de muchas otras comunidades, entenderíamos que quien pasa por un padecimiento mental es un sujeto más cosmológico, donde reconoce la articulación que tiene con otras personas, con otros objetos, con todo el cosmos, con el mundo, con el entorno, y a partir de eso se define, ahí se sitúa, y entonces pues era lo que yo les puse, ¿no? Es un ser que nace y se realiza en comunidad, que no podemos separarlo de ahí, ellos mismos regresan a la comunidad a construir o reconstruir esos vínculos para sanarse, para recuperarse en los términos que ellos lo entienden. Y bueno, solamente pues ponerles también estos elementos. ¿Qué podríamos entonces rescatar o cuáles son como algunos de los desafíos o áreas a las que tenemos que reflexionar? Pues por supuesto que es fundamental, ¿no? La participación de la comunidad a lo largo de cualquier proceso. Hay que favorecer su involucramiento, que va desde un diagnóstico, desde entender la representación que están teniendo de cualquier proceso de salud o situación que yo quiera abordar, establecer conjuntos de prioridades, definir las estrategias en conjunto con ellos. No podemos llegarles y decir, es este programa y aplícalo o entiéndelo. Hay que hacer partícipe a la población en la estrategia de solución y decir qué tanto puede aportar cada uno. Y en el diseño y la implementación de la intervención, algunos podrán participar, mapear los líderes, las redes que ya existen, que es el segundo punto que les pongo, ¿no? Hay que reconocer los recursos y las fortalezas locales, cuáles son las redes disponibles, crear entornos donde se promueve el apoyo social, cuáles son las prácticas de cuidado que ya existen y podemos incorporar y se pueden sostener. No es que toda la medicina tradicional esté en opuesto al sistema institucional. Tomarse un té, para muchas de estas mujeres que tenían depresión, tomar un té, las que tenían un mejor proceso de recuperación era cuando el médico no era tan tajante o tan descalificador en el de, ok, tomes el té, pero se va a tomar también este tratamiento que le estoy dando. Por supuesto que en el caso de la depresión era más fácil esta colaboración entre estos dos modelos. En la esquizofrenia tendía más la consulta con el brujo, pero incluso las mismas personas, todos cruzaban con medicina tradicional y ellos me decían, no sé si es el fármaco, no sé si es la consulta con el curandero, pero hoy me siento bien y voy a mantener ambas cosas. Pero lo hacían un poco escondidas del médico porque los trataba de ignorantes, les recriminaban.
Entonces, hay que trabajar, por supuesto, en la prevención y la promoción de la salud, hay que reducir el estigma, pero hay también que comprender cómo se está expresando, cuáles son los mitos que hay, pero también reconocer las representaciones y el sistema de conocimientos que ya prevalece en la comunidad, las prácticas alrededor, y desde esa perspectiva establecer cuáles son los mitos, cuál es aquello en lo que sí hay que trabajar y cuál es lo que sí nos sirve y podemos estar como promoviendo, ¿no? Por supuesto, siempre hay que seguir ampliando la cobertura, no hay un acceso efectivo a la atención y menos cuando es una atención especializada, pero hay que cubrir este punto, ¿no? Integrar el sistema médico tradicional que no se ha cumplido, que podemos hacerlo, que se habla de pertinencia cultural. Hay barreras lingüísticas y culturales, ya les decía yo, hay que apoyarse de intérpretes y traductores, pero también creo que el personal de salud debe de tener una capacitación y una suficiente sensibilidad cultural cuando está trabajando con cualquier población, para también conocer cómo explican sus procesos y no para atacarlos y para descalificar, sino simple y sencillamente para crear realmente un puente de comunicación y un diálogo y mejorar esta relación médico-paciente, que es bastante asimétrica y bastante violenta en muchas ocasiones. Y bueno, solo al final les estoy poniendo porque todo esto y esta incorporación de la medicina tradicional y de los principios de interculturalidad están en el marco legal de la atención a la salud mental, pero la pregunta sería, ¿qué tanto? ¿Qué tanto de verdad se cumple en todos los puntos? Lo pueden ver desde la Constitución, hay que asegurar el acceso efectivo con perspectiva intercultural, reconocer las prácticas de la medicina tradicional. Hay que garantizar la extensión progresiva de los servicios de salud. ¿Qué tanto se cumple a nivel nacional? La misma Ley General de Salud habla de que no debe de haber una discriminación por origen étnico, y aquí es donde se sitúan los principios. Les dejo el artículo 73 para que además lo conozcan, es de la Ley General de Salud, y es interculturalidad, interdisciplinariedad, integralidad, intersectorialidad, perspectiva de género, participación social y enfoque comunitario. O sea, si tuvieran incluso que sustentar la acción, está en el marco legal de la atención en salud mental. Y por supuesto, en el caso de México, desde 2011, todo tratado internacional tiene rango constitucional, entonces todo derecho reconocido en un tratado internacional está integrado o defendido en la Constitución. Aquí entra desde los derechos humanos y finalmente pues este convenio 169 de los pueblos indígenas, donde de nueva cuenta se habla de servicios de salud comunitarios que contemplen el sistema médico tradicional. Entonces, si se fijan, pues tampoco es que esté diciendo algo que no hayamos visto, que existe en el papel, pero que tanto en la práctica se ha logrado concretar en el propio incluso modelo de salud mental que yo les hablé. No hay esos principios ni de interculturalidad, ni de intersectorialidad o integralidad. Y se reformuló en el año 2000, se reformó este modelo, que lo último que podría mencionarles es incluso que ya hubo como un cambio y al parecer quieren quitarlo, ya no va a existir. Entonces, peor aún, ¿no? Habría como un retroceso. Pues esto es como lo que quería como comentarles. Espero no haberme excedido demasiado en el tiempo. Listo. Muchas gracias, doctora, por su tiempo, por habernos brindado el conocimiento que tuvimos. Nos pareció un tema muy interesante y muy importante. Damos inicio a la ronda de participación. Si alguien tiene una duda, pregunta o comentario, con gusto pueden realizarla. Primero daremos la oportunidad de que mis compañeros que estamos aquí en presencial expresen sus dudas. Y a continuación serían las personas que están en línea. Hay que pasar para acá porque de allá no se escucha. Y esperemos que sean varias participaciones. Un momento, doctor, es que el micrófono queda enfrente, pues para que los pueda escuchar bien. Sí.
una tabla en la cual lo que queremos es buscar Buenos días, doctora Natalia. Hola, buenos días. Pues mire, le agradecemos mucho su disertación, está muy interesante. Muchas preguntas, muchas dudas que fueron yendo conforme inició su investigación. Y las iba contestando cuando dice, yo me formulaba una, la contestaba. Bueno, pues la que sí la verdad estuvo muy interesante. A mí me llama la atención el que haya dicho, se mencionó el Centro Psiquiátrico de la Castañeda. Ese estaba en una ciudad, entendí, no estaba, obviamente, pues en las zonas rurales no están. Allí también había también se llevaban a las personas, atendían, perdón, a las personas de las zonas rurales. Sí, el manicomio de la Castañeda estaba acá en Ciudad de México. Digo, si ustedes buscan, estaba en una zona que se conoce como Mixcoac. De hecho, cuando ya quitan el hospital psiquiátrico, hay una unidad habitacional que se llama Plateros. Si ustedes la buscan en Ciudad de México, en esa zona que se llama Plateros, y hay una unidad habitacional, estaba la Castañeda, era una hacienda. Ahí originalmente se construye porque era como orillas. Ya después, con el desarrollo, quedó más al centro de la ciudad. Había población de diferentes estados de la República. Había de Oaxaca, de Hidalgo, porque es cierto, no existían en diferentes estados y en zonas rurales estas construcciones. Por eso yo les explicaba que cuando se toma la decisión de derrumbar la Castañeda, que se conoce como Operación Castañeda, ese movimiento, es cuando por decisión del gobierno se empiezan a crear hospitales psiquiátricos que se denominaron campestres y se construyeron en Oaxaca, en Tabasco, en Guanajuato, en la misma Ciudad de México, en las orillas, en Hidalgo, que fue este que yo les hablaba de Fernando Carranza, se construyeron alrededor de 14. El Fray Bernardino, que no sé si lo conozcan, es un hospital que está en Ciudad de México. El Fray Bernardino se crea como parte de esta respuesta a esta operación Castañeda. Y aparentemente se iban a construir en aquellos lugares donde habían identificado que era la población internada en la Castañeda, porque como estaba sobrepoblada, la idea era pues construir mejor uno en Oaxaca y que todos los de Oaxaca se fueran a esa zona, construir uno en Tabasco o en Sonora y que todos los del norte se fueran al de Sonora. Pero, por ejemplo, de Hidalgo no había mucha población y se construyó un hospital. En realidad lo que decía el papel en términos de las decisiones que se fueron tomando en la construcción de esa red de hospitales no fueron muy coherentes. Pero en la Castañeda, que era el único hospital de ese momento, había gente de diferentes estados de la República. Muy bien, gracias. En esa situación de sobrepoblación, también integrada, me imagino, a personas de zonas rurales como los de el Mezquital. ¿Cómo era la perspectiva? ¿Cómo lo tomaban las personas de los otomís, por ejemplo? ¿Cuál era el impacto en ellos? ¿Cómo? Perdón. ¿Cuál era el impacto de ellos al momento que pues se les tenía que referir a esos lugares? Pues es que, mira, actualmente del trabajo que yo hice, es cierto que hay una sensación de alivio. O sea, muchos de ellos decían, cuando a mí ya me dijeron lo que tenía, de momento el poderle dar sentido les representaba alivio. Y es algo que yo les dije. Algo de lo que se ha discutido es que desde la perspectiva del personal médico, muchas veces hay un fatalismo. Una vez que recibes un diagnóstico, ya no hay nada más que hacer por ti, y menos si es esquizofrenia, o menos si es psicosis, o sea, tú ya, esa es la visión que muchas veces se tiene. Y desde la persona, comenzando en ese alivio, no siempre era visto así. Sí veían la posibilidad de recuperación y por eso les mencioné hace rato, porque no lo ponían como voy a estar curado, o sea, como que ya no lo voy a vivir, sino al menos voy a lograr estar bien de nueva cuenta. Ya sé distinguir, y sobre todo en la esquizofrenia, miren, la depresión
podemos entender que pueda llegar a ser un poco más fácil lidiar con la sintomatología o en algún momento dejar de experimentar parte de ella. Pero en la esquizofrenia, muchos de ellos era, hoy ya aprendí a saber que esa voz no es mi voz, no es real, que lo que yo estoy viendo ahí, yo ya le puedo preguntar al de al lado, disculpe, ¿usted ve ahí un caballo? Y ya le decía, no, pues no hay ningún caballo. Ah, muchas gracias. Y es de, ya entendí que eso es una alucinación. Y sobre todo porque las voces que escuchan era siempre como denigrantes. Entonces yo ya entiendo aunque esta voz me diga que yo soy tal por cual, no es verdad. Es como este ejercicio de reflexión que van pasando y que ellos asumen que así será y como que logran tener un control sobre su propia vida y su propio proyecto. Así es como visualizan la recuperación y en ese camino, si los envían al psiquiátrico, no son renuentes a ir. Están abiertos a escuchar porque lo que han aprendido, por eso les dije, este rol activo es a ser activos, a poder decir, no, doctor, y lo que me está diciendo o me está tratando mal, en muchos casos había habido un maltrato y ellos decían, usted me está tratando mal y no porque yo sea de una comunidad indígena y rural, merezco ser tratado como usted, y se quejaban. O sea, sí tenían como algo que hemos conocido como este empoderamiento, que a mucha gente no le gusta como esta palabra, porque es como si tú le dieras el poder y no, ellos tienen un poder, pero se trata de encontrarlo. Era como lograr distinguir esta capacidad de agencia, de decisión, de poder decir o exigir lo que merecen, que no siempre es reconocido en salud mental desde el personal, como si de esas personas ya no hubiera nada que hacer por ellas, y no, pueden pasar este proceso. No sé si te contesté un poco. Sí, de hecho, porque anteriormente ese tipo de enfermedades nosotros pensábamos o teníamos la idea de que ya era lo último y que no había nada que hacer. Y la verdad es que es bien interesante cómo ha avanzado en ese sentido la salud mental. Para mí son avances muy, pues muy significativos, la verdad. Tener otro enfoque y saber qué es realmente la esquizofrenia, que cuando logran detectarla y aprenden a ser personas funcionales, claro, con los tratamientos adecuados. Y pues, perdón. Pero mira, quizás solo lo que agregaría es que creo que parte de ese avance y ese logro, más que darlo el avance médico en farmacológico, lo da el trabajo comunitario. Avanzar en esa parte, en incidir, en trabajar en la promoción, en trabajar con la comunidad, es lo que te permite que sean ellos o las personas que lo viven, sus familiares, el cuidador principal, quienes desarrollen esos recursos para afrontar la situación. El trabajo ahí es lo que va a reflejar ese avance. Sí, es cierto que es importante tener nuevos fármacos que impacten o hagan menos daño, que tengan menos efectos secundarios, pero el trabajo en comunidad es lo que te va a permitir fortalecer o reforzar esos recursos que ya hay. Sí, porque generan las redes de apoyo, se activan las redes de apoyo familiares, culturales, y eso pues les ayuda. Muchas gracias, doctora. A ti, gracias. ¿Alguien más, chicos? Pásate. Mientras, a ver en el chat si hay algo. Ok, ahorita le vamos a dar la palabra a los que están ahí en la videollamada. La prioridad es que los estudiantes participen, ¿no? Que puedan tener este diálogo con la doctora Natalia, así que no se esperen, a menos que la doctora ya se le esté acabando su tiempo disponible para la actividad. Ok, van a ser atendidas esos comentarios también para los que están levantando la manita. Buenos días, doctora. Hola. Mi duda es cómo trabajar con el estigma que crea la comunidad sobre la salud mental. Pues mira, en principio acercarse a preguntar o a conocer desde dónde la están construyendo. Lo básico es esta representación, por eso les decía igual, como esta especie de diagnóstico. Yo desde la licenciatura que les decía que inicié, justo fue el primer acercamiento que tuve. Era, ¿de qué se enferman? ¿Qué entendían por salud mental? ¿Por qué les pasaba eso? Yo no llegué directamente a trabajar con personas que tenían el diagnóstico, sino a entender
dónde lo sentían, en qué parte del cuerpo, porque también en estos casos era eso de, ¿por qué lo sientes en el corazón? ¿Qué significado tenía este corazón? Y te encuentras pues todas estas representaciones, ¿no? También de, él es el loco, porque se va corriendo al cerro. ¿Y por qué le pasó? Porque desenterró dinero. Y eso tiene que ver ya como con una cuestión más social de, y ese dinero no era suyo. O sea, quedarte con lo que no es tuyo es más de esto, del deber ser, ¿no? De no hay que hacerlo, debió de haber hecho un ritual, pero si él pidiera perdón, restableciera el daño causado, puede entonces recuperarse. Entonces, creo que en principio ahí, porque una vez que identifiques esas ideas que son un tanto erróneas o de que nos va a golpear, tú ya puedes trabajarla y explicarlas además con evidencia, porque no significa que además esté peleado el que tú no le puedas llegar a decir, mire, hay trabajos, se han hecho estudios que demuestran que las personas no son agresivas en sí mismas, sino piénselo usted, si yo llego y la agredo, ¿me va a poder responder? Probablemente sí, por defenderse. Y muchas veces la persona es así. Sin embargo, en una persona que tiene un problema, piénselo cómo se magnifica, porque recibe agresiones de muchas personas, de muchos lados, entonces ya muchas veces está actuando a la defensiva. En principio es para identificar cuáles son sobre las que debemos de incidir. Yo te diría con estrategias participativas, involucrándolos, haciendo grupos focales. En el caso ya específico de estigma, no solamente en la comunidad, sino en el proyecto que yo participé, trabajábamos con grupos de usuarios, con grupos de profesionales de la salud, o sea, de distintos perfiles, y les pedíamos que nos dijeran, ¿no? O sea, toda esta serie de ideas, las creencias que tienen, los estereotipos, y desde ahí irlas desmenuzando. ¿Por qué piensas esto? ¿Qué tanto se ha comprobado? ¿Cuál es la evidencia que está? Y hacíamos esas sesiones, se desarrolló un material que de todos modos se les dio a leer, si era claro, si no era claro, se hacían dinámicas participativas donde también era un poco de, ya sabes, ¿no? Esta dinámica de yo te pongo una etiqueta y todos te decimos cosas, y es el preguntarte, ¿y cómo te sentiste, no? Hasta vivirlo de, no, pues la verdad sí me sentí mal, ¿por qué me dicen esto? Yo no sabía. Bueno, ¿cómo se puede estar sintiendo la otra persona? A veces hay ejercicios, sobre todo en sesiones como psicoeducativas, para llevar a quien está viviendo, al familiar, un poco acercarlo a la experiencia de alguien que tiene una psicosis, una esquizofrenia. Hay ejercicios donde pones a la persona y le estás hablando al mismo tiempo, ¿no? Así, le susurras al oído. Y lo estás pidiendo que haga alguna actividad. Y después das una pausa de un momento de reflexión para decirle, ¿cómo te sentiste, no? Él todos los días oye esas voces que le están diciendo, que lo están atacando. Y es cuando la persona dice, ok, o sea, ya entendí lo que él está viviendo y cómo me tiene a mí enfrente exigiéndole una cosa, y yo estoy diciendo, ¿cómo es posible que no reacciona? Pero al momento de ya como que vivirlo en primera persona y experimentarlo, estas cosas ayudan, esas actividades que hacen que la persona lo experimente, lo recree o lo sitúe dentro de su realidad, es lo que te ayuda, pero básico es que conozcas cuáles son los mitos que están, porque no en todos lados, no forzosamente creían que iba a ser agresivo, como para que yo llegue a trabajar la violencia o la agresividad. Entonces, lo básico es un diagnóstico y a partir de ahí, de identificar eso, conjuntar evidencia y seguir trabajando actividades participativas, grupos focales, talleres o estas acciones. Ok, gracias. ¿Alguien más, compañero? Sí, pásale, Belén. Ya tenemos otra pregunta por acá y yo pienso que después de esta ya le respondemos al compañero que tiene la mano arriba. Adelante. Buenos días, doctora. Hola, buenos días. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué motivó la elección de esta comunidad para el estudio o la intervención? La segunda es, ¿qué aprendizaje de esta experiencia podría ser aplicable para otras comunidades? Bueno, pues, lo que les decía muy al principio, lo primero es que para mí la salud mental no todavía le hace falta seguirla indagando, profundizando en comunidades rurales e indígenas, eso en principio, ¿no?
porque con la comunidad ñañú no había muchos trabajos de los ñañús en general, de los ñañús con relación a la salud mental, y el tercer elemento es lo que les presenté del modelo Hidalgo. A mí me llamaba la atención que se había reformado este modelo que pretendía ser pues un bastión de la reforma psiquiátrica o de la posible reforma psiquiátrica a la que apuntan los acuerdos internacionales de integrar en el primer nivel de atención estos servicios especializados en este entorno, y era el que le tenían acceso. Y me interesaba mucho ver este diálogo o esta confrontación que se iba a dar entre esa visión más local tradicional y lo que les estaba ofertando el sistema sanitario, si funcionaba o no, porque además de ese modelo también yo no encontré ninguna evaluación. Algo que les dije es que había sido como un programa piloto, ¿no? Vamos a integrar la atención a salud mental. Como todo programa piloto o reforma, tendrías que evaluarlo. En todo lo que yo intenté buscar, no encontré una evaluación de qué servía y qué no servía. Entonces, eso me llevó a pensarlo como ahí, este es como un espacio en el que podemos aprender. ¿Qué se puede como llevar a otras comunidades? Pues creo que eso es lo fundamental, ¿no? El respeto por los sistemas locales de conocimiento, de saberes, de prácticas. En distintas partes del país existe eso, ¿no? Existen estos sistemas de conocimiento y saberes que merecen respeto y que merecen ser identificados, reconocidos, valorados y poderlos rescatar e integrar al sistema. A mí me parece que eso es una de las partes que le falta al sistema sanitario en este país, que ya les mencioné, ¿no? Está en el marco legal, y no solo salud mental, está en el marco legal de la atención, en la provisión de servicios. Pero ¿cuántos, por ejemplo, ustedes conocen que en un centro de salud existan intérpretes traductores, que hayan sido capacitados y que estén disponibles para que quien llegue? En Oaxaca llegue alguien que hable mixteco y sea atendido porque puede pedirlo, porque quiere hablar en su lengua. No hay. ¿Cuántos esfuerzos ha habido en ese sentido? Y no solamente ahí, en la parte de la partería, en algún momento hubo un programa de profesionalización a las parteras para integrarlas. ¿Dónde quedaron estos programas? Creo que yo rescataría en principio eso, el respeto y el rescate de todos estos sistemas de conocimientos médicos y prácticas curativas tradicionales, la necesidad evidenciada absolutamente de integrarlo, de lograr esta integración, la capacitación al personal de salud a donde sea que se plante, debe de estar familiarizado con la comunidad, sensibilizado, no porque no seas de ahí o vayas a durar 6 meses, o yo soy pasante, no, o sea, estás exento de conocer a la comunidad con la que vas a interactuar, a respetarla, a escucharla. Pues creo que podríamos entender, no, además, si bien Hidalgo es uno de los principales expulsores de mano de obra, o sea, de población migrante, no es el único. Tenemos muchos estados con alta migración, y la migración tiene importantes estresores sociales que están favoreciendo el desarrollo de problemas de salud mental. Ahora, con toda la política, creo que hay otros grupos a los que podemos hablar, por ejemplo, los deportados, aquellas personas que no regresan a este país por voluntad propia. Se han hecho aplicaciones de instrumentos en la frontera al momento de que lo están deportando y salen con problemas de depresión y ansiedad, y esa es una comunidad que está regresando, o bueno, son grupos o sectores que están regresando a sus comunidades, que tendrían que acceder a servicios. En esos sectores creo que también se podrían pensar, ahora con todo también los migrantes que tenemos en el país, que están dejando sus zonas de origen o pueblos o países de origen hacia acá, que no tienen que ser de un grupo étnico, pero sí son de otras nacionalidades, tienen otros sistemas, otras culturas, también pueden estar representando una necesidad de atención en el campo de lo mental. Creo que ahí también se puede integrar. Es decir, creo que en la reformulación del modelo de atención, que no esté centrado en la enfermedad, sino en la persona. Y al hablar de persona, hablamos de la experiencia, de las circunstancias de vida, de factores y determinantes sociales. Creo que lo pondría como algo que igual le sirve a la reflexión a todos.
Si ustedes se fijan en la Constitución, nosotros tendemos a hablar que tenemos el derecho a la salud. Pero si ustedes se fijan en la Constitución, lo que está más plasmado es el derecho al acceso a la atención, o sea, a la provisión de servicios, a que ustedes tengan acceso a servicios de atención. Sí hay una diferencia entre pensar que yo tengo derecho a la salud como una situación o circunstancia, porque la salud nos implicaría, en términos de bienestar, atender la desigualdad, la pobreza, las opciones de desarrollo, oportunidades de trabajo, de educación. Tendríamos que mejorar todo eso para que yo realmente alcance una situación de bienestar y de salud. Pero si yo solo me centro en que tenga acceso a los servicios, todo mi esfuerzo y mis recursos se concentra en construirte servicios de salud, que son curativos, que atienden cuando ya está el problema más que en la prevención y en la mejora de condiciones. Digo, podríamos como reflexionar en ese sentido, que esta nos hace pensar en esas condiciones, cómo operan, cómo inciden y lo que hay que modificar. No solamente el sistema de salud. Muchas gracias. A ti, gracias. Muy bien. Ahora sí, le damos la palabra ahí creo que había un comentario aquí en el chat. Ok, que si se pueden compartir la presentación, doctora, pues ahí lo dejamos para que usted lo conteste. Y de igual manera creo que Bray también tenías ahí la mano arriba. ¿Algún comentario, pregunta, compañero? Sí, hola, buenas tardes. Saludos a la expositora y también a la organización que ha hecho posible este tipo de intercambios entre estudiantes de pregrado y también quienes estamos un poco más lejos desde otros países. Yo quería preguntarle a la doctora respecto a los modelos institucionalizados de salud mental comunitaria. Aquí en el Perú existen instituciones que brindan servicios y hasta donde puedo ver, son modelos orientados a la salud psicológica, biomédica, digámoslo así, ¿no? Es un equipo interdisciplinario liderado por un médico psiquiatra, un tanto de terapeutas, un tanto de psicólogos, un tanto de también médicos dedicados a las adicciones, etcétera, ¿no? Pero las atenciones son muy dedicadas a la psicoterapia institucionalizada, vista como salud de enfermedad. Entonces, el propio nombre, Centros de Salud Mental Comunitaria, como que te indica que tendría que hacerse un trabajo más fuera de la institución, más en la comunidad. No tanto centrado en la enfermedad, sino también centrado en estas condiciones que mejoren la prevención de enfermedades o que mejoren la convivencia, ¿no? Entonces, mi pregunta explícita es, sé que la gestión cultural, la disciplina de la gestión cultural, ahora se estudia bastante el tema de las artes, el tema del teatro, la danza, así como que se gestiona las artes, se gestiona la cultura. Ese es el tema de la gestión cultural, pero también podemos entender la cultura como prácticas culturales que suceden dentro de una comunidad. La gestión de la cultura, algo así como la gestión de prácticas de comportamientos propios de comunidades, póngase indígenas, póngase rurales, póngase también citadinas. Entonces, va por ahí mi pregunta, ¿cuál sería la relación, cuál sería el beneficio? ¿Es posible juntar estas dos disciplinas, digamos la salud, la psicología comunitaria o la psicología social o la psicología clínica con las herramientas de la gestión cultural? ¿Existen algunos modelos en Latinoamérica aplicados? A mí me parece que sí se pueden, que sí sería productivo y sería una de las estrategias del trabajo en comunidad, que entiendo es como lo primero que dijiste, ¿no? Si uno piensa en centros de salud comunitaria, pues lo que esperas es el trabajo en comunidad, no que sea como salgo a hacer cierta terapéutica, lo mismo que la institución, pero solo como si lo extendiera a casas o como visitas, ¿no? Domiciliarias más que acciones en comunidad. Son estrategias que funcionan, que además dentro de la atención institucional, pues se insertaron, pero bajo estos como talleres ocupacionales, que en algún punto fueron parte de una reforma. El modelo asilar dejó de funcionar, creo que desde el primer momento en que se aperturó, y entonces luego se habló de hospital abierto,
que es con esta estructura que se han quedado más las actividades comunitarias, donde la persona como que viene un periodo de tiempo, tiene actividades de arte, culturales, de entretenimiento, participa en talleres y se va, ¿no? O sea, se trabajó en el hospital abierto, luego en los asilares se siguieron dejando como talleres ocupacionales donde las personas trabajaban. Sí ha habido una incorporación, pero más hacia el interior, no hacia el sentido comunitario. Y, por ejemplo, en el caso de México, te diré, no es algo ni siquiera que se hace. No hay ni siquiera centros comunitarios. Actualmente ha habido una reciente reforma donde había unos centros que se conocen como centros de atención primaria a las adicciones y se reformaron y ahora pasaron a ser centros de atención a la salud mental, centros comunitarios de atención a la salud mental, porque ahora creo que se llaman secosamas. Y pretenderían ser como estos centros que tú hablas, pero en su estructura y en un modelo de atención, yo de lo que conozco no hay como un programa que incorpore esta gestión o estos aportes desde la parte cultural a realizar de verdad actividades. Está centrado como en salir, dar alguna plática o salir y aplicar detecciones, pero no hay como mucho trabajo comunitario. Tendríamos que preguntarnos cómo vamos a trabajar o cómo vamos a entender lo comunitario, ¿no? Si solamente yo acercarme a la colonia y a las áreas de responsabilidad o verdaderamente lograr una participación. Y respecto a las actividades, no te podría decir un programa en específico, pero me parece que Chile es como el que más ha trabajado o tiene mayor avance o integración de este sentido de lo comunitario. De hecho, hay un texto de la OPS, pero ya tiene como muchos años, donde habla de experiencias de salud mental comunitaria, de este trabajo, y creo que ahí retratan la experiencia de Chile. Pero más allá de eso, me parece que no es como de esas deudas que se siguen teniendo a nivel Latinoamérica. Yo tengo ese libro, en realidad, pues no sé si te suene, si lo hayas visto, si lo conozcas, creo que es del 2004. Está en internet, porque ya ven, es como los materiales que tiene OPS y en su página lo pueden descargar y es de salud mental comunitaria y retrata experiencias y una de ellas creo que es de Chile, que es como el país que te podría decir tiene un poco más de trabajo y avance y que en estos momentos tampoco sé en qué ha quedado, ¿no? Porque a veces son como programas o estrategias que se implementan, pero ya luego no se continúan. Bueno, en México pasa mucho eso, no hay una continuidad. En programas, funcionen o no funcionen, no hay continuidad, porque conforme cambia los gobiernos o las administraciones, muchas veces cambian los programas y hasta los modelos mismos, ¿no? No sé si te respondí. Y respecto del libro, pues si quieren, bueno, creo que todavía tengo a Gema, se lo puedo mandar a ella por el chat o por el correo a Eric. Y para que lo tengan, que son de experiencias y puedan como acceder a él. Porque, déjenme ver si lo encuentro. No sé si te contesté. En realidad bastante bien, muchísimas gracias por sus comentarios. Entonces pasaremos a hacer entrega de su constancia, doctora. Sí. La Universidad Autónoma. Me lo voy a poner en pantalla. Ah, ok. Sí. Aprovechando que ya lo tenía abierto ahorita. Listo. Listo. La Universidad Autónoma Indígena de México, el programa educativo de licenciatura en Psicología Social Comunitaria, otorga la presente constancia a la doctora Natalia Bautista Aguilar por su participación como expositora de la conferencia Enfrentar la adversidad, repensar el padecer mental y su atención desde la experiencia de habitantes del Valle de Mezquital Hidalgo,
llevada a cabo en el marco de la jornada académica por el Día del Psicólogo 2025, Cuidado y Bienestar Comunitario, un encuentro desde la psicología social comunitaria. El día jueves 22 de mayo en modalidad virtual y transmitidas por las instalaciones de nuestra universidad. Atentamente, toda la gente, todos los pueblos. Con la firma de la directora general de la Unidad Mochicagua, Irma Verónica Orduño Borges, y la coordinadora del programa educativo de licenciatura en Psicología Social Comunitaria, la licenciada Itzel Arlene Mendívil Ceballos. Bueno, no sé si lo escucha, pero le vamos a brindar un fuerte aplauso desde acá, doctora. Muchas gracias. En nombre de mis compañeros y el mío, le damos las gracias por su participación y tiempo dedicado en este foro. Para nosotros es muy grato el recibir y aprender estos conocimientos que usted nos brinda. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Doctora, pues nada más decirle rápidamente que también sumarme al agradecimiento por su invaluable tiempo. Como escuchó, pues esta es una licenciatura en Psicología Social Comunitaria, entonces yo creo que este encuentro lo tenemos que extender todavía un poquito más, creo que podemos aprender mucho de su trabajo, de su experiencia en campo y con comunidades rurales, indígenas, migrantes, porque nosotros también acá en el noroeste mexicano, aquí particularmente en el norte de Sinaloa, pues también tenemos acceso, vamos a decirlo así, al trabajo con comunidades, y creo que muchas cosas que usted ha hecho no son familiares, pero sería interesante ir vinculando o haciendo redes de trabajo y de colaboración, ¿no?, con respecto a estos temas tan importantes y relevantes, ¿no?, también. Entonces, muchísimas gracias de nueva cuenta por lo que nos has aportado, doctora, junto con la doctora Leticia y el doctor Rafael también, Leticia Hoyos y Rafael Gutiérrez, creo que es su apellido. Pues yo creo que conocimos aquí a tres personas que sería importante seguir escuchando y, ¿por qué no?, como le digo, pues seguir trabajando también con ustedes. Aquí los muchachos hacen mucho de lo que usted está comentando en términos de ir a las comunidades, hacer diagnósticos, plantear proyectos, pero creo que el tema de salud mental comunitaria sigue siendo un aspecto, pues hay un tanto pendiente, a pesar de que las comunidades acá también reportan preocupaciones, ¿no?, o padecimientos, ¿no?, en los términos que usted nos ha compartido. Entonces, estoy seguro que no va a ser la única vez que nos veamos, y por ahí pronto la voy a estar buscando de nuevo, doctora. Muchísimas Muy gracias. bien, pues esperemos que sí, no sea la última vez. Pues muchísimas gracias. Voy a buscar el texto y si no se los comparto por correo, o ahí mando el enlace, el que les decía. Se los Gracias. mando por correo. Que tenga muy bonito día. Igualmente, hasta luego. Chao. Bye. Bye bye. Ahí le dicen adiós, miren. Muy bien. Perfecto. Voy a tener la grabación.